Muchas gracias. Señores abogados, abogadas, invitados especiales, compañeros de mesa, agradezco al Colegio de Abogados la invitación y a ustedes por acompañarnos esta mañana, sobre todo a esta hora que es pesada. Como invitada, creo que lo correcto, lo primero que uno debe hacer es felicitar a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por el nuevo código que recién se promulga. A los creadores de esta obra jurídica, mi reconocimiento y sobre todo a los implementadores del código, que les espera una titánica labor, toda mi admiración. Deseo que este bebé que hoy ustedes tienen en sus brazos se convierta muy pronto en un joven prometedor, capaz de generar profundos cambios y de alcanzar grandes logros. Dice un viejo adagio que nadie experimenta en cabeza ajena. Tal vez yo creo que ese es el motivo del por qué nosotros estamos hoy acá. Creo que nunca debemos desaprovechar la experiencia de quienes nos antecedieron. Sus errores, sus aciertos pueden ser invaluables en un proceso de cambio. Quiero indicarles que nuestros sistemas de administración de justicia han experimentado en los últimos años una profunda crisis. Estuvieron aletargados por muchísimo tiempo. Y eso hizo que no pudiésemos ofrecerles a los usuarios, a los administrados, una justicia pronta y cumplida. Como respuesta a esta problemática, se han iniciado reformas procesales profundas que van más allá de un cambio de leyes y que conllevan una verdadera transformación cultural. Dejar atrás un sistema marcadamente escrito, inquisitivo, donde la escritura era la forma predominante y donde el juez tenía un papel protagónico para introducir un sistema preponderantemente oral por audiencias y más dispositivo, es un reto. Quisiera hablarles muchísimas cosas, pero no quiero que mi tiempo se acabe y de exponerles cosas muy concretas en relación con el código. Algunos dicen que el código que se promulga, y en el caso de los códigos que tienen procesos por audiencia e implementan la oralidad, son céleres. Yo quiero disentir. Yo creo que la celeridad no estriba tanto en la oralidad y probablemente estoy diciendo un sacrilegio para todos los que ustedes están, para todos aquellos que están aquí presentes. Un código es célere cuando en audiencias concentradas se subsanan los defectos procesales. Un código es célere cuando se reducen todas aquellas gestiones que las partes realizan en algunos casos para dilatar los procesos. El uso abusivo de los recursos, el uso abusivo de los incidentes generan un retraso muy importante en la tramitación. ¿A qué factores atribuyo yo entonces el éxito de estos nuevos procesos? La celeridad efectivamente estriba en la reducción de recursos. También estriba la celeridad diría yo, en algo muy importante, en una actitud de la parte que efectivamente quiere que el proceso se realice. En la práctica hemos visto con muchísima tristeza que muchas veces son las partes promotoras del proceso las que retrasan de forma innecesaria a los mismos, con gestiones dilatorias, incapacidad del abogado, incapacidad de la parte, incapacidad de los testigos. ¿Qué otro factor ayuda a la oralidad y que ayuda a la celeridad? Ayuda la introducción de medios alternativos de resolución de conflictos. La conciliación, como uno de ellos, ha sido un medio autocompositivo que nos ha dado un resultado maravilloso. Las partes acuden ante un juez conciliador especializado y resuelven sus controversias sin necesidad de llegar a un proceso largo, a un proceso desgastante. Se introducen también otros medios como la transacción, el allanamiento, la satisfacción extraprocesal, que realmente han sido un motor muy importante en que los procesos efectivamente sean más céleres. En materia de
Procesos por audiencias. Yo diría que la audiencia preliminar es la que propugna de forma más importante la celeridad en el proceso. No puedo decir lo mismo de la fase de audiencia de juicio y de ejecución de sentencia. Creo que estas fases lo que tienen de relevante es que propugnan, impulsan, plasman los principios de inmediación, concentración, publicidad y oralidad. Creo que debemos ser cuidadosos. La oralidad es un mecanismo que facilita, pero no debe ser nunca un fin en sí mismo. La oralidad es muy cara, implica un staff de jueces preparados, implica también una infraestructura cara, salas de juicio, equipos de audio. Además, requiere una importante capacitación, no solo de los juzgadores que están ahí en el día a día, resolviéndole a ustedes las gestiones, los recursos, los incidentes, en el caso de las incidencias que ustedes tienen, las excepciones de forma oral. A veces creemos que el peso de una reforma procesal descansa en los jueces. Y yo quiero decirles que la reforma procesal es también, o descansa también, en los usuarios, en las partes, en los abogados que tienen que llegar a cambiar su paradigma y introducirse en este nuevo ámbito desconocido para ustedes. Voy a empezar ahora ya realmente con los aspectos positivos que yo veo en la implementación de estos nuevos códigos. El juzgador deja de ser un nombre, una persona sin rostro, está en contacto con las partes, el público, controla la audiencia y ustedes como partes pueden controlar su conocimiento del caso, de la materia, su objetividad y comportamiento. Como lo decía anteriormente, la oralidad demanda una mayor preparación de los jueces que tienen que resolver en el acto, adoptar decisiones trascendentales en el proceso sin tener la posibilidad de ir a revisar libros o consultar a otros jueces. Pero así como el juez, el abogado está más expuesto en un proceso oral, no solo ante el juez, sino ante la contraparte y hasta ante su propio defendido. Resulta muy penoso cuando el abogado no conoce el expediente, no es capaz de llevar de forma adecuada un interrogatorio, no puede explicar a viva voz los fundamentos de una excepción que planteó. De ahí la importancia de que su preparación se dé tanto en la parte sustantiva como en las técnicas de oralidad. El abogado debe planear el caso que va a presentar, tiene que tener un mapa de ruta respecto de cómo va a aprobar un proceso, de cómo lo va a combatir. Mi consejo, no lleguen a improvisar. La improvisación se denota. Un aspecto en el que tal vez reconozco hemos fallado mucho los jueces, tal vez por desconocimiento, por enfrentarnos a un nuevo proceso, ha sido el aspecto del temperamento judicial. En las audiencias, el juez tiene que ser respetuoso, tiene que ser comedido con las partes, con los testigos. El juez que dirige la audiencia cumple un rol de dirección. Por ello, nunca debe de traspasar los límites y las potestades que la ley le da. El juez tiene que ser firme, sin incurrir en arbitrariedades. Debe de evitar caer en confianzas que lo descalifiquen, pero tiene que tener empatía con las partes. Los insultos en las audiencias resultan inaceptables. El juzgador no debe de permitirlo y los abogados no lo deben proferir. Se tiene que resguardar al testigo a efectos de que no sea objeto de este tipo de conductas irrespetuosas. En algunos casos los abogados tienen posiciones antagónicas y vieran lo difícil que es tratar de mantener la ecuanimidad para que la audiencia discurra dentro de la mayor normalidad. ¿Qué resulta importante
desde el punto de vista del juez en materia de oralidad. En materia de oralidad, el juez que recibe la prueba es el juez que falla el asunto. El juez puede observar el lenguaje corporal de las partes. Notamos cuando se ponen nerviosos, cuando vuelven a ver a su abogado porque le hicieron una pregunta que no estaba preparada y no saben cómo responder. O también cuando entra en contradicciones. Creo que para los viejitos, y ya vemos algunos acá, el cambio más importante en materia de audiencias y sobre todo en materia de audiencia de juicio oral es el hecho de que la carga de traer al testigo no compete al juez, compete a las partes. Pero no solo la carga de traer a su testigo, de hacerlo llegar al proceso, la carga de, y escúchenme bien, de preparar a su testigo. Y probablemente ustedes se estén persignando diciendo, ¿cómo va a preparar una parte a su testigo? Es que el testigo tiene que saber de qué va a declarar en un proceso. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a un testigo que dice de primera entrada, no sé de qué me está hablando, no sé por qué estoy acá, o no sé nada de lo que usted me está preguntando? Tenemos que tener como abogados una estrategia. Llevemos a aquellos testigos que sirven para contribuir a fundamentar nuestras pretensiones, a demostrar la veracidad del cuadro fáctico que estamos presentando. No llevemos improvisados y sobre todo tengamos mucho cuidado de lo que vamos a preguntarle al testigo. Es interesantísimo cómo a veces el interrogatorio discurre de forma perfecta. El abogado pregunta más de la cuenta y el testigo destruyó su teoría del caso en un segundo. Tengamos mucho cuidado con las técnicas de interrogatorio. Los jueces tienen que conocer las técnicas para poder resolver de forma adecuada las objeciones, pero los abogados son los que llevan el peso del interrogatorio en el proceso oral. Algunos de ustedes recuerdan cuando nosotros, jueces viejos, traíamos al testigo y les hacíamos todas las preguntas que nos interesaban a nosotros y después le decíamos a la parte, puede preguntar. Ahora el papel protagónico les corresponde a ustedes y ustedes serán los encargados de hacer preguntas adecuadas o de tener la preparación necesaria para poder objetar las preguntas impertinentes, capciosas, sugestivas. El juez no va a ejercer ese control. El control les corresponde a ustedes. Es muy importante también en el caso de la audiencia oral, y por el poquito tiempo traía muchísimas cosas que decirles, pero me voy a quedar en el juicio oral, que es lo que más me apasiona. Es muy importante también que ustedes sepan exponer una teoría del caso. Normalmente nos escuchamos y nos encanta oírnos, pero en un juicio oral tenemos que tener presente que el juez es un ser humano que se cansa y que los periodos de atención de las personas son extremadamente limitados. No nos escuchemos hablar muy lindo, vayamos al grano, expongámosle al juez cuál es nuestro caso, con qué prueba lo vamos a demostrar y combatamos las excepciones de forma oportuna. En materia de conclusiones, tenemos que recabar toda la prueba que tuvimos en la audiencia y hacer la interrelación necesaria entre la declaración y los hechos que pretendemos demostrar. A veces es muy lastimoso cuando tenemos testigos que produjeron una información riquísima en el proceso y a la parte se le olvidó hacer referencia a que el testigo que trajo, su testigo estrella, fue el que le permitió demostrar o le habría permitido demostrar la pretensión del proceso. El juez tiene que exponer al juez, el abogado tiene que exponer al juez una teoría del caso y una conclusión sistemática, ordenada de forma cronológica. Evitemos el pensamiento saltarín. Vieran qué difícil cuando la parte brinca de una a otra idea y el juez no puede llevarle el control a qué es lo que está diciendo. En teoría del caso, en conclusiones, llevemos orden cronológico, hagamos uso de los testigos, fundamentemos las excepciones
nunca lo olvidemos y sobre todo recabemos nuevamente en ese momento la pretensión. Ustedes tienen un código muy rico, retoman las medidas cautelares de forma muy amplia. La medida cautelar es un instrumento valiosísimo, bien utilizado, demuestren el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho, la instrumentalidad, la bilateralidad de la medida. Utilicen ese mecanismo para proteger el objeto del proceso de forma racional. Una sentencia sin un objeto procesal protegido es una sentencia sin sentido, sin efectividad. Nada más quiero terminar indicando que el Código Procesal Contencioso, además de las medidas cautelares, ha tenido otro aporte importantísimo, además de los medios de resolución alternativa de conflictos y la fase por audiencias, que ha sido la fase de ejecución de sentencia. Tenemos un juez muy fuerte, con amplias facultades, que nos ha permitido a los juzgadores y a las partes efectivamente tener una sentencia que pueden hacer efectiva. El juez puede embargar, puede multar al funcionario remiso que no quiere cumplir, puede embargar, y realmente creemos que con la introducción de esta fase tan importante y tan dejada de lado y con las medidas cautelares hemos logrado brindarles a los usuarios sentencias efectivas, sentencias que se pueden ejecutar, fallos ajustados a la verdad real, porque se ha observado la inmediación y la concentración de la prueba. Pero quiero insistir, demanda un esfuerzo grande de parte de los usuarios, de ustedes los abogados y de los juzgadores. Decía un profesor mío que es como una mesa. Todas las patitas de la mesa tienen que sostener el código y ustedes son una parte fundamental, así que los invito a capacitarse, a especializarse, a estudiar sus casos, a no improvisar y sobre todo quieran su código. Va a implicar un cambio muy importante de ahora en adelante en la forma de hacer las cosas. Muchas gracias.